Ya están aquí en el programa Raúl Castro y Víctor Andrés García Belaúnde. A los dos, por supuesto, les agradezco por venir. Gracias. Gracias, muchas gracias, Juliana. Qué gracioso, ¿no? Porque yo los veo saludándose, además, con mucha simpatía, pese a que son... Pues, ¿no? Sí, pues... Hace muchos años, Así ¿no? es. Sí, pero son amigos. No hemos estado nunca en el mismo partido, ¿no? No, pues nunca. No, claro que no, Es pero cierto. somos amigos. Sí, Bueno, verdad. eso habla bien de, en todo caso, ustedes que representan a un grupo importante de la política nacional, de que pese a las diferencias que puedan existir en materia de visión del país, de proyectos, ideas o lo que fuere, pues se pueden sentar y saludar de buena forma, aunque según Acción Popular, Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaúnde, Augusto Rey, con quien estuve esta mañana y demás, han sido ustedes los culpables de que el arzobispo de Arequipa en plena misa le dijera a los asistentes, a los fieles que estaban allí, que no voten ni por Barnechea ni por Verónica Mendoza. ¿Qué tiene usted que decir? Ay, Juliana, por favor, no hay en el Perú un solo ingenuo que se crea ese cuento. Como yo lo voy a llamar al arzobispo y le voy a decir, dígale usted a los fieles que no voten, eso no lo cree nadie, por amor de Dios. El arzobispo del Río, lo que ha hecho, Monseñor del Río, lo que ha hecho es repetir lo que siempre ha venido diciendo la Iglesia. Y no ha hecho otra cosa más que decirlo. Y obviamente ha expresado su libertad de opinión respecto a dos candidatos que han expresado tesis contrarias, ¿no? Si alguien lo dice porque así lo cree en el Parlamento, en la calle, en tu programa, en un diario o en la plaza pública, bueno, él también lo puede decir en el púlpito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que está en una iglesia donde tiene que evidentemente dar un discurso relacionado a temas bíblicos, a los mensajes que evidentemente tienen que ver con las estructuras de la Iglesia Católica y no hablar de política. Muy bien, pero esto tiene que ver con la antropología cristiana. O sea, el hecho de hablar del matrimonio gay y del aborto tiene que ver con lo más íntimo de la doctrina Podría católica mencionarlo, pero cristiana. ¿por qué dar los nombres de dos candidatos, Barnechea y Verónica Mendoza? No sé qué tiene que decir Víctor Andrés García Belaúnde, candidato al Congreso y a la vicepresidencia. Bueno, hay un viejo refrán que dice, a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El monseñor haya cometido un gravísimo error, ha usado el púlpito para hablar de votación, para hablar por quién no votar. Y eso es meterse en una lid electoral que es básicamente política. Y eso él no puede hacer. Lo que llama también la atención, Raúl Castro me decía hace instantes que era imposible pensar siquiera en que él pudo haber llamado al arzobispo a decirle, di esto en la misa. Sin embargo, llama la atención esta fotografía que ha aparecido y que está en todos los medios el día de hoy, donde este mismo arzobispo de Arequipa, Javier del Río, aparece con Juan Carlos Seguren y con Lourdes Flores Nano, que justamente forman parte de Alianza Popular, un día antes de la misa. No sé si tenemos la foto, a ver si mientras la buscan, lo que dijo exactamente Javier del Río, arzobispo de Arequipa. Si tenemos el video, me lo buscan rápido para ponerlo y para que la gente en todo caso lo pueda escuchar y ver, en caso no lo hayan hecho hasta el momento y puedan contextualizar mejor este debate, esta conversación. Veamos. Señor Castro, él habla, el padre, el arzobispo de Arequipa, de matrimonio gay. Y ni Alfredo Barnechea ni Verónica Mendoza han manifestado estar a favor del matrimonio gay, que además comprende una serie de modificaciones, cambios legislativos, como por ejemplo poder adoptar a un niño. Aquí se habla de unión civil. ¿Por qué cree que menciona eso? Bueno, a ver, en primer lugar quiero señalar lo siguiente, porque Vitocho ha venido hoy día muy filosófico, ha dicho a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Bueno, muy bien, pero lo real y lo concreto es que Monseñor del Río se está refiriendo a un aspecto moral para la doctrina católica, para la doctrina cristiana en general. De manera que él sí puede decir en el púlpito, referirse a personas que están contraviniendo la moral cristiana. Entonces, aunque tengan que mencionar nombres, no sonará elegante quizás, pero yo creo que es una obligación de una persona de fe referirse a quien está contraviniendo lo más esencial
del pensamiento cristiano. Sin embargo, ustedes, señor García Belaúnde, consideran que esto sí fue politizado, fue una misa politizada. Primero que si hablamos de moral cristiana, que se refiere a los pedófilos. Hace poco ha habido una serie de denuncias con el Sodalitis que tienen mucha presencia en Arequipa y que han estado vinculados al obispado, que, en fin, a eso entiendo que pueda decir algo, aunque no sé si lo haya dicho. Pero además, no solamente eso, sino que antes ya había recomendado que voten por el voto preferencial a favor de un candidato del partido del PPC. Entonces, ya no es la primera vez que esto, o sea, parece que tiene corazoncito pepecista el monseñor, es definitivo. Y finalmente hay dos cosas que hay que decir. Primero, que en el plan de gobierno de Acción Popular no está el matrimonio gay. O sea, él ha sacado de contexto algunas declaraciones de nuestro cantor Barnechea, que cree en la unión civil, pero no en el matrimonio gay, que cree en muchas cosas más, pero que no están en el programa de gobierno, no están en el programa de gobierno que ha sido elaborado por el partido. El partido no tiene un consenso todavía sobre el tema y además es un tema que se va a discutir en el Pleno, que no ha llegado todavía al Pleno para discutirse en el Pleno. O sea, me parece que está adelantándose y vetando a un candidato por una opinión. Y eso me parece muy mal. Bueno, y en el caso de la unión civil, este tema específico, hasta Fuerza Popular, a través de la lideresa, que es Keiko Fujimori, también hay un apoyo. Y lo más seguro es que sean mayoría también en el próximo Congreso y que se apruebe el proyecto. Además, yo digo que tiene un corazón pepecista, ¿por qué? Porque en el plan de gobierno de PPK sí está la unión civil patrimonial, sí está el aborto. Y sin embargo no se refiere a PPK. ¿Por qué cree? No sé, pues, porque no sé si PPK le hacía gracia o PPK representa intereses de los ricos, no lo sé por qué, pero no se refirió a Monseñor. Y finalmente, hay que escuchar a Monseñor Bambarén, que ya ha dicho que él no puede opinar, que el púlpito no se puede usar como tribuna política, lo ha dicho Bambarén el día de ayer. Entonces, yo creo que el Monseñor del Río debe meditar mucho antes de hacer este tipo de declaraciones. Señor Castro. A ver, quiero aterrizar algunas cosas. Yo sé que no es la manera de pensar de Víctor Andrés, sé que no, y tampoco creo que Vitocho esté cochocho, tampoco creo eso. Pero este argumento que ha dado Vitocho, en el sentido de los pedófilos, etcétera, etcétera, es el constante argumento que se ha usado para demoler las estructuras de la Iglesia Católica. No estoy negando que hayan existido estas cosas. Y que existen. Y que existen, pero este es un tema que se ha magnificado de una manera universal cuando esto ha sucedido en todas partes, no solamente en la Iglesia Católica, para tragedia de los seres humanos. De acuerdo, pero es que quizás justamente lo que ha sido una tragedia para muchos seres humanos fue durante mucho tiempo avalado por las máximas autoridades eclesiásticas y eso es lo que ha generado que muchas personas se sientan cada vez menos identificadas con el catolicismo, razón por la cual han migrado a, digamos, a otras iglesias donde quizás han sentido donde que ha pasado lo mismo, donde ha pasado lo mismo. Como en todas partes. Como en todas partes. Pero hay ¿no que es así? castigar. Pero efectivamente, en eso estamos absolutamente de acuerdo. No, yo no creo que Víctor Andrés piense así intrínsecamente, quiero decir, o sea, pero este es un argumento que se recoge en todas partes. ¿No es así? Pero ¿por qué no pensar que esto está politizado el mensaje de Javier del Río? Si estamos viendo esta fotografía que quiero comentarla con usted, justamente, señor Castro. Justamente a eso iba, ¿no? Ahí está. Juan Carlos Seguren, Lourdes Flores Nano y el arzobispo de Arequipa. Esta fotografía, según lo que me manifestó esta mañana Augusto Rey, candidato al Congreso por Acción Popular, también fue tomada un día antes. Así es. Bueno, puede ser un día antes o puede ser un año antes. ¿Por qué? Porque nosotros somos el Partido Popular Cristiano y cuando nosotros visitamos una ciudad, en la medida de lo posible visitamos a las personalidades. Y en este caso a una persona vinculada a la doctrina social de la Iglesia, como es Monseñor del Río. O sea, en otras palabras, Juliana, eso no significa absolutamente nada. Y además estoy completamente seguro ni que Lourdes ni que Eguren le ha ido a pedir, oye, declara esto para favorecernos. Eso es completamente absurdo. ¿Qué piensa usted? Mira, ante todo, ¿quién es el gran pensador peruano y el defensor y el auspiciador y el gran propagandista de la doctrina social cristiana? Víctor Andrés Belaúnde, mi abuelo, que es la referencia fundamental para el PPC. El PPC es su gran ideólogo, lo citan a Víctor Andrés Belaúnde. Entonces, nosotros venimos de una familia muy católica, respetamos a la Iglesia, por supuesto que también.
en el caso de Acción Popular siempre ha tenido muy buena relación con la Iglesia. Quiero recordar, Juliana, una anécdota interesante. Por eso digo que intrínsecamente yo estoy seguro que tú no usas ese argumento con maldad. Exactamente, lo estoy precisando para que no haya ninguna duda sobre el tema. Hay dos anécdotas muy cortas que te voy a contar para que veas la relación de Belaúnde con la Iglesia Católica. En primer lugar, Belaúnde era divorciado, casado con Violeta. Y Violeta, porque era divorciado y porque eso no era lo conveniente, no recibió al Papa cuando llegó al Perú. Violeta se mantuvo en un segundo plano, porque era divorciado. Y finalmente, cuando Belaúnde estaba muy cerca a la muerte, fue visitado por Cipriani, que le ofreció darle la comunión. Y Belaúnde le dijo lo siguiente, que creo que es histórico. Le dijo: fíjese, cardenal, usted no puede pedirme que yo que he cumplido fielmente la ley del hombre, usted me pida a mis últimos años de vida, a mis últimos días de vida, que incumpla la ley de Dios. Y no comulgó. Y no comulgó estando ya Belaúnde cerca a su fallecimiento. Entonces, ese es el respeto inmenso que tenía Belaúnde hacia la Iglesia y hacia sus postulados. Entonces me llama la atención que, estando Acción Popular de por medio, por unas declaraciones periodísticas, que las respaldo yo totalmente, interprete y ordene a la feligresía desde el púlpito que no voten, o sea, que no haga un acto político porque ese señor no le gusta. ¿Y usted se encuentra algún tipo de relación? Es inaceptable. ¿Y usted encuentra algún tipo de relación entre lo dicho por el arzobispo de Arequipa y la reunión en el encuentro que sostuvo con Eguren y con qué Flores Nano? Casualidad que Lourdes Flores va 24 horas antes, lo saluda, es recibida en el despacho del obispo, es muy bien recibida, le invitan un cafecito, unas galletas, la conversación se extiende largamente y al día siguiente en el púlpito dice esto. Bueno, no lo puedo asegurar, pero hay demasiadas casualidades que en política llaman la atención. ¿Van a tomar alguna medida? ¿Van a enviar quizás? No, ninguna medida. ¿Una carta, una queja? No, ninguna medida. Monseñor se ha equivocado y él sabe. Y la mejor prueba es que Bamadén ya lo corrigió. Me parece muy bien la anécdota que cuenta Vitocho del presidente Belaúnde, un hombre de principios, un hombre que jamás se iba... Y Acción Popular es el partido de él, fundado por él. Sí, es el claro partido, y seguimos siendo lo mismo. Nosotros recogemos el legado de Belaúnde. Eso es lo que yo no acepto. Bueno, muy bien. Me parece que él era un hombre incapaz de incurrir en contradicciones, ¿correcto? Ahora, yo no sé pues si hay contradicción entre Barrenechea y Acción Popular, porque Víctor Andrés lo que ha dicho claramente es que en Acción Popular eso no está en el plan de gobierno, pero no ha dicho qué piensa Barrenechea, ¿correcto? Entonces, yo no sé de dónde ha tomado Monseñor del Río estas expresiones, o sea, este conocimiento de la supuesta manifestación de Barrenechea, de la señora Mendoza no tengo la menor duda, pero en todo caso, lo que yo creo es que no se puede ser hipócrita. Entonces, yo sí creo que él tiene una obligación moral de decir desde el púlpito, señor, esto para los católicos es así. Ok, pero ¿por qué mencionar a los candidatos en plena campaña electoral y estando ayer 12 días de las elecciones? Porque evidentemente el Perú además es un país católico por excelencia y este tipo de situaciones lo que hace es seguir divorciando al electorado y generando también... Es que, Juliana, te voy a decir alguna cosa que de repente va a sorprenderte y va a sorprender. Mucho de esta campaña está girando en torno a ideologías ocultas que nadie quiere poner sobre la mesa y que los partidos políticos sí tratamos de que se pongan sobre la mesa. Liberales de izquierda contra centristas o centroderechistas. Pero nadie quiere poner sobre la mesa estos temas que están subyacendo y que hay una agenda montada además mediáticamente de manera esplendorosa, enorme, desde hace algún tiempo, que está empujando esto hacia adelante y hay una gran parte del electorado que no es consciente de esto, precisamente por su falta
de formación política. Pero usted dice algo interesante, ¿no? Que justamente Belaúnde era una persona absolutamente consecuente, cosa Correcto. que en política, desgraciadamente, hoy en día falta mucho. Es verdad. Y si tomamos y regresamos al caso del arzobispo de Arequipa, Javier del Río, qué poco consecuente es entonces con lo que manifiesta abiertamente el máximo representante de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, una persona que ha demostrado no solamente ser un hombre sumamente humilde, sino que acepta a todos dentro de la Iglesia como esa casa de Dios, capaz de abrazar a cualquiera sin importar si esa persona justamente desea vivir con un hombre, con una mujer, y poder también, de hecho, acceder a los derechos que son reconocidos constitucionalmente en la mayoría de países. Ya, muy bien, estamos hablando de temas diferentes, ¿correcto? No. Sí, a ver, Francisco, ¿qué acepta? La tolerancia. Todos los católicos aceptamos la tolerancia. Todos los seres humanos son iguales en dignidad y en respeto. No importa que sean homosexuales o no, no importa que sean altos, bajos, cojos, blancos, negros, rojos, azules, no interesa. Todos los seres humanos son iguales en dignidad y respeto. Pero lo que no aceptamos un grupo de personas que no somos para nada homofóbicos es que nos quieran imponer una ideología de género para que cuando el nieto del señor vaya al nido le digan, ¿sabes qué, hijito? Tú te puedes besar con Luchito y puedes ser su enamorado. O si no, tú, Carmencita, con Mercedes te puedes abrazar y puedes ser tu enamorada. Es que no se lo tienen que decir, si lo sienten lo van a hacer. Lo que no podemos hacer es inducir o imponer una cultura a alguien a una mayoría que sinceramente... Considera entonces que lo que plantea Acción Popular, lo que plantea también Frente Amplio y Peruanos por el Cambio, que no ha sido mencionado por el arzobispo, pero que también, digamos, apoyan estas iniciativas. Y Alan García, que es socio del PPC, que habla de la reiteradamente opuesto al él se ha manifestado en favor de la Unión Solidaria, que es esa unión que crea esta comunidad de intereses de la que tú Unión mencionas. Civil. Solidaria es lo que propone Marta Chávez, Unión Civil, el proyecto de Carlos Brus, y Carlos Brus forma parte del equipo. No ha dicho eso. Más bien lo que Pedro Pablo, y además me lo ha dicho personalmente, es, no, este tema queda relegado, este tema no es materia de agenda y hay muchos candidatos. También Alan García lo ha dicho. Esto no forma parte del plan de gobierno. Bueno, vamos a ver qué dice Carlos Brus, que forma parte de Peruanos por el Cambio y va a estar con nosotros en un rato. En el programa de gobierno PPK está Unión Civil, dice la palabra Unión Civil Patrimonio. Si está eso... Pero claro que está, si Carlos Brus forma parte del equipo y es el creador del proyecto de la Unión Civil. Pero perdóname, Juliana, si precisamente una de las características de la pre-campaña de Pedro Pablo Kuczynski fue tratar de que se oculte la posición o en todo caso la invitación a Carlos Brus, que en algún momento llegó a peligrar, precisamente porque en un momento dado Pedro Pablo tomó conciencia de que esas ideas no tenían aceptación mayoritaria en la población. Entonces, y sin embargo Pedro Pablo ha cumplido su palabra y Carlos está, y me parece muy bien, porque él es una persona que es un político de altas calidades, pero en un momento dado fue un estorbo dentro de la campaña de Pedro Pablo. Bueno, es que para lograr cambios también hay que estorbar, porque es la única manera de avanzar, porque si uno va a estar pensando en que todo el mundo lo aplaude y que todo el mundo esté de acuerdo con una iniciativa... Sí, estoy de acuerdo contigo. Si hay que estorbar y si hay que pechar para sacar adelante derechos sin imposiciones, y que además van a fortalecer el espíritu de la comunidad, de la familia y de las personas, enhorabuena. ¿No es un derecho que dos personas del mismo sexo puedan ser reconocidas como pareja ante el Estado y que puedan además, por ejemplo, juntos ahorrar, comprarse una casa y que mañana uno le pueda heredar al otro? Y si uno se está muriendo en una clínica, en un hospital, en una posta médica, su pareja, la persona con la que comparte su vida, no pueda determinar qué tipo de medicinas le suministran. Ok. Todo eso que estás mencionando... No se pregunto. Sí, por eso mismo te respondo. Todo eso que estás mencionando hoy día se puede hacer, sin necesidad de ninguna ley. Lo que pasa, pero aún así, nosotros estamos de acuerdo en la Unión Solidaria. Pero todo eso ¿Por qué solidaria? ¿Por qué no civil? ¿Por qué? Ok, les doy esto, pero no lo reconozco como pareja. Porque la unión civil significa elevar la unión de dos personas del mismo sexo a una categoría sacramental, a una categoría... No, eso es matrimonio. No. Ese es matrimonio... No, es que la unión civil es el matrimonio gay cambiado de nombre para darle una vialidad. A ver, señor García, perdóname, solamente para terminar la idea, Juliana, solamente para terminar la idea, porque no entendía que esto era materia del debate, pero es que el hecho de ir a esta posición, en lo que va a concluir es que tendríamos que cambiar todo el sistema educativo del país. Cambiémoslo, y además, ¿sabes qué? Permitir la adopción de niños por parejas
homosexuales y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Señor García Belaúnde. Yo entiendo que el tema es complejo y es difícil dentro de los partidos establecer, digamos, imposiciones sin consenso y sin debate. Tiene que haber algún tipo de debate. Por eso es que era interesante que se debate en el Pleno. Pero esto no llegó al Pleno. Se abortó de alguna manera en la comisión previa, no sé si la comisión de Constitución, de Justicia, que preside el PPC, precisamente. Así es. Cuando debió darse la posibilidad de que vaya al Pleno y que del Pleno se discuta abiertamente los días y horas que sean necesarias y luego llevar a un acuerdo. En el caso del aborto por violación, porque tenemos que ir terminando y es otro de los puntos que se mencionó en esta homilía, en esta misa, y que generó tantísima polémica por lo manifestado, como ya sabemos, por el arzobispo de Arequipa. Fíjese, yo soy sumamente católico y vengo de una familia católica. Además, mi abuelo ha sido, como le dije, ha sido... uno de los inspiradores de la doctrina social cristiana en el Perú. Claro, así es, aunque el PPC no la sigue al pie de la letra exactamente, ¿no? Porque, como decía alguien, el Partido Popular Cristiano son poco cristianos y poco populares. Pero en fin, en todo caso, es un tema que discutiremos en otro momento. Eso quedará demostrado el 10 de abril para ver quién es más popular que quién. Ahí se lo veremos el 10 de abril, que estamos nosotros solos sin alianza y ellos van con alianza con el APRA. Bueno, que a propósito del APRA... Es mejor hacer una alianza que alquilar un candidato, ¿no? No, nadie ha alquilado ni un candidato. Bueno, no lo sé, pero... No ha habido ni un ¿Se ha escrito ya? ¿Se ha escrito hace el partido? 5 años. ¿Quién? Barnechea. No, pues. Ya vamos, cambiamos de tema, sigamos con el tema de la aborto. Entra la OMPE. No, perdón, entra la OMPE. Conversando con él hace pocos meses, hombre. Entra la OMPE y te das cuenta, la suscripción es muy fácil. El tema del aborto. Yo creo que el aborto terapéutico, con todos los problemas que existen, yo creo que debe ser decisión de la mujer. Si el aborto es producto de una violación, bueno, la mujer tiene que tomar una decisión. García ha hablado de píldora del día siguiente, que para efectos prácticos es casi una cosa muy parecida, ¿no? Sin embargo, tampoco el Monseñor del Río se refirió a Alan García. Qué casualidad. Señor Castro, la respuesta para terminar a Víctor Andrés García Belaúnde, lo que acaba de decir, porque no hay que olvidarnos también de la respuesta de Alfredo Barnechea, que no está en Lima, cuando se enteró de lo que había pasado en Arequipa. Dijo que él iba a rezar para que Dios ilumine al arzobispo Javier del Río. Bueno, yo no sé si él acostumbra a rezar o si ha sido un sarcasmo. No, por favor, que no. Si es una persona religiosa. Que no dude eso. Bueno, ok, de acuerdo. No, yo creo que no se puede dudar de la religiosidad de nadie. Yo no dudo de la de él y él tampoco puede dudar de la mía. No, pero ha dudado de la fidelidad a la doctrina del partido, ¿no? No, eso sí es otra cosa. Pero es mejor pues tener una doctrina y hay veces perder un poco el paso y después actualizarse que no tener doctrina. Ok, ¿por qué el aborto en casos de violación no? ¿Considera que una mujer puede continuar con un embarazo si además se carga con un...? Porque la vida es lo más maravilloso que hay. Porque la vida es un don que hemos recibido todos. Y porque si una persona que ha tenido la tragedia de ser violada no quiere adoptar al niño después de tenerlo, lo puede entregar. Porque y ese es uno de los temas que está en mi plan de gobierno. ¿Por qué en el Perú la adopción es el vía crucis que es? Hay parejas que tienen 2 años y la Secretaría Nacional de Adopciones, que es una vergüenza para el país, se reúne una vez al mes para entregar niños. Y se demoran 2 años. Es un tema bastante complejo porque además también estamos hablando de una situación que puede parecer mucho más práctica. Juliana, hay miles de parejas que quieren todo el tema niño. de la burocracia que existe alrededor de las adopciones aquí en el Perú sobre todo, pero caramba, son 9 meses que una mujer lleva a un niño no deseado, que además le recuerda todos los días esa situación trágica, espantosa, que es lo peor que le puede suceder a un ser humano, que es ser víctima de una violación, de una agresión sexual. No es tan fácil como que se vaya a dar la luz y le regala al hijo, que lo dé la adopción. De acuerdo, pero el niño no tiene nada que ver en eso, no tiene ninguna culpa, es un ser completamente inocente y en el momento que nazca, póngalo usted a la intemperie a ver si ese niño sobrevive. En eso estamos de acuerdo, pero qué triste justamente porque el niño es lo más importante, que al final sea separado de su madre. O sea, que sí, le va a dar felicidad a una familia que no puede quizás procrear o que sí, no, pero es la madre la que tendría que decidir no querer mantener al niño y entregarlo. Y eso se hace. Pero por eso la mujer quizás debería ser quien tomara la decisión, ¿no? Bueno, en fin, eso está muy mal manejado en el Perú, lamentablemente. Eso es mucho mejor, o mejor dicho, eso no tiene la posibilidad de tener otra vía, porque la otra vía es el asesinato del niño. Esa es la realidad. Gracias por haber venido a los dos y el debate va a continuar.
pero ya en realidad no va a ser un debate, va a ser más bien un monólogo, porque Carlos Bruce es quien más sabe de este tema de la unión civil. Él es el creador de un proyecto que estuvo allí en el Congreso haciendo noticia casi todos los días, debatiéndose, discutiéndose en comisiones, hablaban las bancadas, se hicieron también varias reuniones así donde, digamos, manejaban sus fichas algunos congresistas, y no van a decir que no, porque todos sabemos nosotros los periodistas, lo que pasa es que no lo podemos confirmar, pero al final no pasó absolutamente nada. Esperamos que el próximo Congreso sea un poco más consecuente, de hecho que sí, y aquellos que ahora están con un discurso que forma parte de un plan de gobierno, realmente ¿se acuerdan de lo que nos han dicho en esta época de campaña electoral cuando estén sentados en sus respectivas curules? En todo caso, Carlos Bruce viene a hablar de lo manifestado por el arzobispo y más adelante Virgilio Acuña, sí, el hermano de César Acuña, que ya no está en carrera, pero él quizás podría salir. ¿Por qué? Porque ha aparecido una nueva denuncia en su contra que tiene que ver con el uso de un local que le pertenece a un distrito de Chiclayo y haciendo proselitismo. Eso está castigado según el artículo 42 de la Ley de Partidos Políticos. Volvemos.